Queridos estudiantes, amigos, bienvenidos a su espacio Sociología de la Actividad Física y el Deporte. Les habla por esta vía William Mendoza. Continuando con nuestras discusiones, ya habíamos apuntado a llegar a acuerdos comunes en primera instancia sobre cuál era el fenómeno principal que era objeto de estudio de las ciencias de la actividad física y el deporte. Manifestábamos al inicio que el mismo se trataba nada más y nada menos que de la actividad física como tal y que la misma obedecía a principios epistemológicos que ya hemos explicado en otros capítulos. A su vez, que la actividad física como movimiento, como expresión de movimiento, requería que nosotros como especialistas en el tema recordáramos dos cosas puntuales. Primero, que la actividad física no es un movimiento inanimado o fortuito, sino que la misma obedece a una finalidad en específico y que esa finalidad está determinada por un contexto sociohistórico que de una u otra forma le da sentido y le da lógica al tipo de forma que puede adquirir una práctica motriz en un determinado momento. Decíamos que la actividad física como tal tenía tres formas básicas o tres prácticas motrices en las cuales nosotros como especialistas en deporte, recreación, educación física teníamos que especializarnos, las cuales consistían específicamente en lo que era el juego, el ejercicio físico y el deporte, y que a su vez esos tipos de movimientos adquirían una lógica o sentido diferente dependiendo de la institución o el contexto sociohistórico en el cual ellas se manifestaban. En ese sentido, hablábamos de que la actividad física como sistema cultural, de una u otra manera estaba conformado por tres prácticas motrices básicas y también por instituciones específicas. Las prácticas motrices, juego, ejercicio físico y deporte, y las instituciones, las cuales en algún momento le daban lógica y sentido, educación física, deporte, recreación y en última instancia un movimiento que ha adquirido bastante importancia, como es el mundo de la preparación física o el fitness. Si nosotros apuntamos a hacer esos estudios de esa forma, vamos a tener, digamos, un sentido mucho más amplio y sistémico de cuáles son las relaciones y diferencias que pueden existir en primera instancia entre las distintas formas o prácticas motrices existentes en el mundo de la cultura física, pero también las distintas instituciones sociales que de una u otra manera regulan el movimiento en el cual usted, especialista en educación física, especialista en deporte, especialista en recreación, se está especializando. Habíamos hablado en el escenario anterior de cuáles eran las características fundamentales de formas o prácticas motrices como el juego y el ejercicio físico. Hoy día vamos a hablar del deporte como una forma especial que adquiere el movimiento en contextos muy puntuales y que ha adquirido una importancia bastante relevante en la sociedad actual, en la sociedad moderna. Cuando nosotros hablamos del deporte como tal, decimos que el deporte tiene una dualidad. Puede ser estudiado como una forma de actividad física, como una práctica motriz, pero a su vez debe ser entendido como una institución. A mi manera de entender, humildemente yo diría que el deporte hoy día en la sociedad moderna es una de las actividades motrices en las cuales se ha desarrollado mucho más su relación con la técnica, su relación con la ciencia, su relación con la lógica, incluso política y económica de la sociedad, lo cual de una u otra manera determina que su comprensión sea un tanto más compleja que la que puede determinar, por ejemplo, prácticas motrices más básicas como el juego, utilizado en diferentes contextos, o como el ejercicio físico. En el caso del deporte, su estudio se ha vuelto tan complejo que requeriríamos de muchísimo tiempo, no solo para entenderlo y comprenderlo como una práctica motriz que tiene un sentido específico, orientado a la competencia y orientado de una u otra manera a la preparación de una persona para lograr los mejores resultados y de esa manera declararse exitoso, como también la lógica que puede adquirir en una institución que está cabalmente acabada y que ocupa un lugar muy importante, como dije anteriormente, en la sociedad moderna. Al igual entender que esta práctica motriz denominada deporte puede ser utilizada como medio en otros escenarios y en otras instituciones. Cabe el caso de la educación física, cabe el caso de la recreación e incluso de la preparación física o el fitness. Esa complejidad del deporte nos obliga a nosotros a hacernos a plantearnos un primer reto que tiene que ver con la posibilidad de definirlo cabalmente. Si nosotros apuntamos a dividirlo en la tesis que hemos mantenido en este espacio educativo, nosotros podríamos definir al deporte como una práctica motriz y también como una institución de carácter social. Sin embargo, en la cultura general y en las distintas referencias bibliográficas, nosotros encontramos que el deporte puede ser considerado como un término, como un fenómeno de carácter polisémico,
Decimos polisémico porque al mismo se le pueden atribuir distintos significados. Ya varios autores han definido esta tarea, que es sumamente ardua, y han dicho, por ejemplo, que el deporte tiene el aspecto de una paradoja, es una palabra y un fenómeno conocido por todos, pero que ni siquiera los más sabios especialistas pueden definirlo. Algunos especialistas, como Benar, en el caso de García Ferrando, establecen que el deporte es un fenómeno multidimensional, contradictorio y ambiguo. Y otros especialistas, como el caso de José María Cajigal y en antropología del deporte, especialistas como Cajigal y Berró afirman que el mismo es un fenómeno de geometría variable o es un fenómeno polisémico, en el caso de José María Cajigal. Si nosotros atendemos a aglutinar al deporte o a conformar un concepto único que tome en consideración una dimensión de la actividad, nosotros no vamos a contar con un concepto totalmente acabado. Si nosotros podemos establecer que el deporte es una práctica social y también una institución social, es decir, es una forma de la actividad física y es una institución de la actividad física, entonces nosotros podríamos avanzar en la comprensión de un fenómeno que adquiere niveles de complejidad bastante amplios. Varios conceptos han sido utilizados por distintos especialistas, los cuales atribuyen una variedad en el significado que tiene la actividad deportiva. Algunos, como el caso de Pierre de Coubertin, fundador del movimiento olímpico moderno, establecen que el deporte es el culto voluntario y habitual del ejercicio físico muscular. Otras, en el caso de la UNESCO, que tiene también, por ser una actividad física, aquella unidad que nosotros habíamos hablado en anteriores encuentros, donde se establece una relación entre lo fisiológico y también lo psicológico. Algunos establecen también la dualidad en el deporte de la existencia de la diversión, pero también de la competencia, por aquello de que el deporte es un tipo de juego, pero es un juego de carácter competitivo, y otros establecen que también el deporte puede ser utilizado más relacionado con el mundo del perfeccionamiento de lo físico, como una forma en la cual el ser humano puede alcanzar una perfección de carácter corporal, o lo que nosotros solemos llamar forma física o performance físico. Sin embargo, nosotros debemos establecer algunos elementos que son importantes para que usted los tome en consideración en torno al estudio de esta realidad. En primera instancia, que el deporte es antes que todo un juego, es producto de una decantación y un desarrollo continuo en el cual alguna vez se constituyó en una forma de diversión, y progresivamente esta forma de diversión fue adquiriendo características de las sociedades en específico que le atribuyen de una u otra manera un lugar o un arraigo bien centrado y bien relacionado con el mundo de la competencia. Si nosotros lo hablamos desde el punto de vista del origen del término, podemos establecer que el juego proviene específicamente de la génesis de las sociedades industriales en los siglos XVIII y siglo XIX, donde adquiere sentido y significado en torno a la lógica que le atribuye la sociedad industrial como tal. A pesar de que el deporte en sus diferentes fases de historia y en sus diferentes fases de desarrollo adquiere características específicas de cada sociedad, como lo hemos venido diciendo, en cuanto a la existencia de la práctica motriz, pero también en cuanto a la influencia que tienen los contextos históricos, nosotros debemos hacer una ruptura entre las consideraciones que se hacen del deporte antiguo, más ligado a las características socioculturales de otras culturas, el caso de la cultura romana o el caso de la cultura griega, y el deporte que nosotros practicamos actualmente, que en otras instancias lo vamos a seguir discutiendo, el cual adquiere elementos bastante significativos de la sociedad moderna actual o de la sociedad capitalista en la cual nosotros actualmente nos estamos desenvolviendo. Es precisamente ese deporte el cual se ha venido masificando alrededor de todo el mundo. En su génesis, en lo que nosotros podemos denominar el Euromundo, la sociedad europea y la sociedad centroeuropea o eurocéntrica, que se ha venido diseminando alrededor de todo el mundo como una práctica cultural aceptada desde el punto de vista auténtico por la mayoría de las sociedades del mundo. El deporte moderno también es un fenómeno de carácter sociohistórico, tiene una continuidad de carácter sociohistórico. Cada sociedad y cada cultura le atribuye rasgos específicos del sentido, de la lógica y del comportamiento de esa cultura. Para algunos especialistas, como el caso de Eric Dunning y Norbert Elias,
El deporte ha sido sometido a un continuo ludismo-seriedad que le atribuye que hoy día pueda ser considerado como un juego, pero de carácter competitivo. Es precisamente el fenómeno de la competencia, lo cual es un rasgo bastante significativo del nacimiento mismo de las sociedades capitalistas, de las sociedades industriales. El deporte también es una práctica social y una institución. Entendido como práctica social, es una actividad física lúdico-competitiva. Entendida como una institución, es una instancia en la cual se diversifican, se masifican y se reproducen valores, sentidos, lógica, símbolos, acuerdos, tradiciones y hábitos que son correspondientes a la sociedad moderna, en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo político, en cuanto a lo educativo y en cuanto a lo económico. Y allí la importancia que hoy día adquiere esta institución social como una de las instituciones más importantes de la sociedad moderna. Desde el punto de vista del cual se le mire, las estructuras de la sociedad moderna como tal le ha atribuido funciones específicas al deporte como institución desde el punto de vista económico, como empresa o como negocio, desde el punto de vista religioso, como una institución que tiene la capacidad de reproducir identidad nacional e identidad cultural, desde el punto de vista político como un aparato del Estado y desde el punto de vista educativo como un medio que puede permitir la formación del ser humano y la adquisición de valores y hábitos que son propios de la sociedad en la cual se esté desarrollando un determinado currículo. También nosotros como institución podemos decir que el deporte no es solo una práctica social, es una institución porque obedece a distintos elementos. Satisface necesidades colectivas, está guiado por objetivos y fines, está reglamentado y es necesaria la existencia de las normas y de la reglamentación, las cuales establecen la lógica y el sentido que debe hacer, desde los códigos específicos de cada disciplina deportiva hasta las convenciones o acuerdos que se pueden hacer entre las distintas instituciones del llamado gobierno deportivo. Posee un estatus en la sociedad actual, valores, estructuras físicas que están diseñadas y equipamientos deportivos que están diseñados para la práctica del deporte y para que los ciudadanos y personas satisfagan necesidades alrededor de esa práctica, no solo los practicantes directos que son los deportistas, sino también otros como los fanáticos, los organizadores y todo el entramado humano que se mueve alrededor de esta práctica social, alrededor de esta institución social. Es un generador de valor agregado, por lo tanto ocupa hoy día un lugar preeminente en el mundo de la sociedad moderna. El deporte es una práctica social constituida por diferentes actores. Si nosotros queremos hacer un análisis microsociológico del fenómeno, nosotros diríamos que la interacción de los actores revela un grado de complejidad bastante grande. En primera instancia, por la existencia de los atletas o competidores. En segunda instancia, por la presencia de los jueces o árbitros, que son quienes le dan de una u otra manera aplicación a determinados reglamentos y son los que hacen que se cumplan esas normas y reglamentos que le dan sentido a esa actividad social. El público como un espectador que no solo participa de manera directa, sino también que se ha constituido en una parte bastante significativa del evento. Los espacios diseñados y equipados para el desarrollo de esta práctica, los clubes o las formas de organización, desde las más básicas hasta las más complejas, en las cuales se constituyen los clubes, las asociaciones, las federaciones, los comités nacionales y los comités internacionales, y otros elementos que de una u otra manera, otros actores que de una u otra manera han venido incorporándose en esa evolución de ese juego de carácter competitivo, o lo que nosotros referíamos como ese continuo del juego a la institución seria, entre los cuales se encuentran hoy día como parte constitutiva de la institución social que nosotros llamamos deporte, las federaciones internacionales, las empresas patrocinantes o los llamados sponsors y la incorporación en última instancia del Estado o del sector público en el financiamiento y en la reglamentación de este espectáculo. En el caso del deporte ocurre un evento bastante significativo. Asistimos incluso a lo que tiene que ver con la negociación y acuerdo entre el sector público y el sector privado, los cuales de una u otra manera le dan lógica y sentido al desarrollo de una institución, la cual se concibe con relaciones desde lo regional, nacional e internacional.
Desde el punto de vista sociológico, nosotros podemos apelar a distintos conceptos dependiendo de la forma en que se quiera analizar el fenómeno. Si nosotros queremos analizarlo como una práctica social, nosotros podríamos utilizar un concepto bastante conocido, que es el concepto de García Ferrando, utilizado en su libro Sociología del Deporte, el cual establece que el deporte es una actividad física e intelectual humana de naturaleza lúdico-competitiva, lo cual establece esa relación entre el juego con una forma específica de movimiento, como una forma específica de institución, gobernada por reglas institucionalizadas, lo cual marca una ruptura con lo que tiene que ver con el juego puro o el juego infantil o simbólico, ya que en el juego infantil o simbólico las reglas son puestas por sus propios participantes y en el caso del deporte las establecen instituciones a través de normas, a través de códigos y a través de órganos que de una u otra manera son entendidos por cualquier actor que pueda aproximarse a esta práctica social. En un espacio de tiempo determinado, obviamente en el caso de las actividades de carácter lúdico deberíamos hacer una discusión en cuál es el espacio de tiempo en el cual se puede ubicar este tipo de actividad. Desde el tiempo libre, el ocio e incluso hoy día en el caso del deporte como una actividad física en una institución que la podemos ubicar en el mundo del trabajo. Otras explicaciones más sistémicas, como son las que establecen, por ejemplo, en el caso de Norbert Elias y Eric Dunning, establecen de hecho que el deporte forma parte de un sistema o estructura o patrón de comportamiento formado por grupos de seres humanos donde actúan de manera interdependiente los individuos que participan de manera directa o de manera más o menos amistosa, como lo refieren los actores, normas y agentes de control, espectadores, y ellos le agregan un elemento que es bastante significativo en esta definición, la cual es tratada en el libro Deporte y Ocio en el proceso de civilización de Norbert Elias y Eric Dunning, que es la existencia de un tejido social complejo que de una u otra manera interactúa, actúa y establece tensiones entre la práctica social y la lógica institucional. Por supuesto, sin perder de una u otra manera lo divertido de esta práctica social y la existencia de la diversión como un elemento propio o sui generis de este fenómeno. Desde el punto de vista de quien les habla, el deporte puede ser considerado, como les dije anteriormente, o analizado en el contexto de un sistema denominado cultura física y en el contexto macro sociológico o micro sociológico que ustedes lo quieran definir. Desde el punto de vista micro puede ser considerado como una práctica social, como una forma de la actividad física, y desde el punto de vista macro como una institución social del mundo moderno. En ese sentido, les planteo el siguiente concepto. El deporte es una actividad física que se concreta en forma de competencia, de carácter burocrático, racional y utilitario, cuya proyección colectiva y equitativa es emplazada por un ideal ilimitado de progreso. Cuando nosotros hablamos de ideal ilimitado de progreso, específicamente estamos hablando de la relación fundacional que tiene el deporte hoy con la sociedad en la cual cobra lógica y sentido, que no es otra que la sociedad moderna, una sociedad influida y determinada por el ideal de estar constantemente progresando, constantemente evolucionando, constantemente desarrollándose hacia mayores niveles de racionalidad, hacia mayores niveles de lógica y hacia mayores niveles de uso intensivo de la ciencia y la tecnología. Varios autores han explicado este fenómeno, entre los cuales se encuentran Jean-Marie Bru en Sociología de Política del Deporte, Alex Goodman en Deportes Americanos y Manuel García Ferrando en Sociología del Deporte. En cada uno de ellos existen definiciones que yo me permito recomendarles porque los mismos establecen esa consideración especial entre el deporte como práctica social y el deporte como institución social. También estableciendo categorías específicas que están casadas con la lógica o sentido que le da la sociedad moderna, entre las cuales se encuentran rendimiento, jerarquización, burocratización y transparencia, secularidad, igualdad de oportunidades, racionalización, organización burocrática, presencia de normas establecidas por otros y también de una u otra manera competencia, progreso, igualdad y hasta cierta ética que está casada con elementos que no suelen asociarse al mundo de la diversión, al mundo de la igualdad, sino al fenómeno de la competencia como tal, competencia que es propia, vuelvo y repito, de los fenómenos que nosotros transitamos hoy día, donde siempre se destacan los mejores rendimientos, las mejores actuaciones o incluso el éxito en términos individuales, en términos colectivos y en términos sociales.
No con eso estoy diciendo que el deporte no pueda ser utilizado en otros contextos. Obviamente nosotros cuando hablamos del deporte como praxis social tenemos que definirlo como institución, como praxis social y también como institución. Como praxis social el deporte tiene una utilidad y tiene un fin. Y ese fin va a depender del contexto en el cual se utilice. En el mundo de la recreación, en el mundo de la educación, el deporte puede ser utilizado como un medio que pueda perseguir una formación psicopedagógica y física de la persona. Pero en el contexto específico del deporte profesional, del deporte de rendimiento, las características cambian. No por ello nosotros podemos decir que el deporte pierde un sentido o adquiere un sentido innatural o impropio, sino que el mismo como medio o fin va a depender de la forma que usted lo utilice como profesional en el contexto que decida utilizarlo. Si el contexto es educativo, si el contexto es recreativo, por supuesto que los fines y la metodología van a ser muy distintos a los que acostumbramos a utilizar nosotros en el deporte profesional. En el deporte profesional y en el contexto en el cual se desarrolla ese tipo de actividad. Como conclusiones, nosotros podemos establecer que el deporte moderno es una forma específica de expresión del desarrollo biosociocultural de la actividad física, es un hecho social gestado, creado y recreado en la sociedad que nace desde el momento en que se concretan las categorías fundamentales que lo conforman. También podemos manifestar que el deporte moderno es una institución más de la sociedad, es una actividad típica de las sociedades industriales, socialistas y capitalistas, cuyo fundamento es la organización científica del trabajo y la creencia pragmática en el progreso humano lineal. El deporte moderno representa todo género como actividad de ejercicio físico o de actividad física que tengan como meta la realización de una marca y cuya ejecución se basa esencialmente sobre la idea de la lucha con un elemento definido, bien sea un rival o bien sea un elemento creado específicamente para exacerbar esos procesos de rendimiento, de progreso y de la búsqueda de mayores estándares de desarrollo, que es el caso específico del uso del récord en las distintas competencias. Estamos en contacto para futuros encuentros. Recuerden visitar mi sitio, Sociología de la Actividad Física y el Deporte. Soy William Mendoza. También consulten mi blog, taller de investigación y ensayo wordpress.com, y cualquier duda podemos establecer nuestro contacto a través de mi correo william.medoza@gmail.com. Estamos en contacto.